RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a trasladarnos inmediatamente hasta Quito, Ecuador, agradeciendo la amabilidad, la gentileza, la deferencia que tiene con RCR al señor Lucio Gutiérrez, es presidente de la República de Ecuador. Señor Lucio Gutiérrez, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Buen día, muy amable. Buenos días, mi estimado amigo, licenciado José Hernández. Muchísimas gracias a RCR por esta oportunidad para saludar a los hermanos de la República de Perú y también pues a todos los latinoamericanos que nos están mirando y escuchando. Un gusto inmenso, repito, un abrazo a todos nuestros hermanos de Latinoamérica. Ecuador, al igual que otros países en Latinoamérica, señor Gutiérrez, una vez más se enfrenta una nueva crisis, ¿no? Y en medio de esta crisis, el presidente Lasso, tras disolver el Congreso y decretar lo que ustedes denominan la muerte cruzada, convocó a elecciones generales para el 20 de agosto. ¿Cómo analiza la actual situación política de su país usted? Bueno, aquí en el Ecuador, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, en el gobierno de Rafael Correa se dictaron políticas de gobierno precisas para abrir las puertas al narcotráfico, abrir las puertas a la delincuencia internacional y también abrir las puertas a la corrupción. Y se le eligió al actual presidente de la República, Guillermo Lasso, justamente para que cierre esas puertas al narcotráfico, a la delincuencia y a la corrupción. Pero lamentablemente el presidente Lasso traicionó a sus electores. Él se comprometió, entre otras cosas, a descorreizar su gobierno, es decir, a retirar a los correístas que estaban en el gobierno, a recuperar la plata robada por el correísmo y por lo cual varios, comenzando por el propio expresidente Rafael Correa, están condenados a 8 años de cárcel y a devolver parte de lo que se robaron, en unos casos 8 millones de dólares. Y también pues el presidente Correa se comprometió a extraditar o a hacer todas las gestiones para extraditar a los que se encuentran prófugos de la justicia, unos en México, el expresidente Correa en el Reino de Bélgica, otros en Argentina, en Venezuela, etcétera, en gobiernos ideológicamente similares a los que tenía pues el presidente o el expresidente Rafael Correa. Y entonces ese es el resultado de la crisis que en lugar el presidente Lasso de combatirla, más bien aceleró la crisis, profundizó la crisis y eso es lo que estamos viviendo acá en el Ecuador. Una delincuencia como nunca antes vista en nuestro país, una violencia, sicariato, narcotráfico, bandas que se pelean por el espacio territorial para vender la droga y en esas disputas y en esas matanzas también muere pues gente inocente, gente que camina por el lugar. Todo esto ha incrementado la delincuencia con violencia. Ya no solamente roban, sino si alguna persona se resiste a que le roben su cartera, su celular, simplemente pues el delincuente lo mata sin ningún problema. El de la delincuencia, al momento del problema más grave que tenemos en el Ecuador, el de la violencia, el de la inseguridad ciudadana, por sobre inclusive las necesidades de empleo, las necesidades de oportunidades que siempre está reclamando nuestro pueblo. Estamos dialogando con el expresidente de Ecuador, el señor Lucio Gutiérrez, ¿no? ¿La salida de Lasso fue la más aconsejable? Le pregunto esto, señor Gutiérrez, porque yo revisaba sus redes sociales, ¿no? Y usted el 17 de mayo escribía lo siguiente: presidente Lasso, repito por enésima vez, ármese de valor, vaya a la asamblea, desnude a los narcos políticos, jueces y fiscales, rompa el cordón umbilical con el correísmo, haga patria, firme el decreto convocando a la muerte cruzada, con decretos ley limpie la corrupción. Eso finalmente fue lo que hizo Lasso, ¿no? Decretar la muerte cruzada. Sí, seguimos pensando que era la mejor salida para romper ese nudo gordiano y esa disputa estéril entre la Asamblea y el presidente de la República, entre los legisladores y el Ejecutivo. Y también pues la salida más digna para el presidente de la República, que podía haber sido destituido en un juicio político que más allá
de causales legales, lo que pretendía la Asamblea Nacional es seguir extorsionando al presidente de la República. Pero luego el presidente de la República debía aprovechar esta situación constitucional. Él prácticamente es un dictador constitucional, esa es la figura que permite la actual constitución del Ecuador, pero hasta el momento pues el presidente Lasso no la está aprovechando debidamente. Él tiene 6 meses para corregir el rumbo equivocado por el que está caminando el Ecuador y reenrumbarlo por el camino correcto, el camino de la lucha contra la corrupción, por el camino de la lucha contra la inseguridad ciudadana, por el camino de generar empleo, por el camino de solucionar las más elementales necesidades de nuestra población, como son las de reclamar porque no hay medicina en los hospitales, porque las carreteras no están bien mantenidas y otras necesidades que reclama el pueblo ecuatoriano, como mejorar la educación, que haya más cupos, especialmente para los jóvenes bachilleres que desean ingresar a la universidad. Y prácticamente no está cumpliendo, o hasta el momento no se ve que haya un cambio de actitud en el presidente de la República. Ojalá pues rectifique y aproveche esta situación histórica inédita en la democracia ecuatoriana. Usted siempre hace referencia al cordón umbilical entre el presidente Lasso con el correísmo, es decir, con personas cercanas a Rafael Correa. ¿Hay cercanía, acuerdos, componendas que no se conocen? Definitivamente sí, porque no hay otra explicación. Por ejemplo, la ministra de uno de los sectores estratégicos y más importantes de un país como es la educación está en manos de una correísta. Y hay libros de historia en los que se están instruyendo nuestros jóvenes, en donde se le pone como de ejemplo al expresidente Rafael Correa, hoy prófugo de la justicia. Otra evidencia, salió el ex vicepresidente Glass del gobierno de Rafael Correa, salió de la cárcel, estaba condenado a 8 años de cárcel, salió con prisión domiciliaria o preventiva, que es una posibilidad que tenemos acá en el Ecuador. Él continúa cumpliendo su condena, tiene que presentarse periódicamente en una de las fiscalías del Ecuador, pero la sentencia decía que tiene que devolver 8 millones de dólares. No ha devuelto un solo centavo y salió en libertad. Y así como salió el ex vicepresidente Glass del gobierno de Rafael Correa, han salido varios exministros y exfuncionarios de Correa condenados igualmente a devolver 8 millones de dólares. No han devuelto un solo centavo y salieron en libertad. Y la Constitución claramente dice que el presidente de la República es el responsable de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes de la República. Y el presidente tiene como jefe de Estado que hacer cumplir una sentencia. Si no, entonces, ¿para qué son las sentencias? Y esto es lo que sirve de mal ejemplo al resto de la ciudadanía, que ellos obviamente en su análisis dicen, bueno, si este señor no devuelve un solo dólar de los 8 millones de dólares, bueno, yo también, ¿por qué no puedo robar, no sé, pues 100 dólares, 500 dólares? Y entonces se comienza a generalizar la delincuencia en nuestro país. Otra evidencia, el expresidente de la República hace campaña libremente desde Bélgica, va a México, a Cuba, a Venezuela, a Argentina, hace campaña política, hace declaraciones políticas, critica aparentemente como que habría alguna división con el actual presidente Guillermo Lasso, critica a su gobierno y no pasa nada. Cuando, de acuerdo al derecho internacional, un asilado político no puede hacer declaraciones políticas. Y el gobierno del presidente Lasso no hace absolutamente nada para impedir esas declaraciones políticas por parte del expresidente de la República, que repito, pues se pasea en avión privado, en un jet que debe costar varias decenas de millones de dólares y no ocurre absolutamente nada. Otra evidencia gravísima, una exministra de Correa, la exministra de Obras Públicas, igualmente estaba condenada a 8 años de cárcel, a devolver 8 millones de dólares y se asiló en la embajada argentina. Y solamente podía haberse fugado de la embajada argentina con la complicidad del gobierno de Guillermo Lasso, que pidió expresamente a la policía que unos 2 días se retiren, que no controlen los vehículos que salían de la embajada argentina, y aprovechó eso, pues, la
exministra de Obras Públicas de Rafael Correa, para fugar a la Argentina. Estas son evidencias clarísimas que hay un pacto, como se dice acá en el Ecuador, por debajo de la mesa, porque por encima de la mesa aparentemente hay rivalidad política. Pero también en la Asamblea se han aprobado impuestos en contra del pueblo ecuatoriano con los votos de los diputados correístas. Por eso es lo que claramente hemos mencionado, que el presidente Lasso debería romper el cordón umbilical con el correísmo, porque son los correístas que están en el gobierno de Guillermo Lasso los que le han hecho fracasar, los que le han cavado la tumba, los que le ponen la zancadilla para que se tropiece, los que le ponen las cadenas para que el gobierno de Lasso no pueda despegar. Presidente Gutiérrez, en esa línea de análisis que usted traza, ¿cuál es el papel real de Rafael Correa? Él se encuentra en Bélgica, pero, tal como usted lo ha descrito, tiene la posibilidad de ser un portavoz político permanente, ¿no? ¿Cuál es el papel real de Rafael Correa en este momento en el tablero político de su país? Lo que persigue Rafael Correa es desprestigiar a la justicia ecuatoriana, desprestigiar al gobierno nacional para lograr impunidad. Lo que él quiere es que de alguna manera, a través de una instancia que acá se llama Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en donde tiene mayoría y tiene el control Rafael Correa, lo que pretende es que a través de la justicia se declaren nulos los juicios en contra de Rafael Correa y en contra de algunos de sus exfuncionarios para lograr impunidad. Eso es lo que pretende Rafael Correa con la complicidad del actual gobierno, el presidente Lasso, que repito, mira para la derecha cuando se roba a la izquierda y mira a la izquierda cuando se roba a la derecha y cierra los ojos y se tapa los oídos ante los hechos fehacientes que están sucediendo en el Ecuador, con la finalidad de darle impunidad al expresidente Rafael Correa. Y como el gobierno de Lasso es pésimo, entonces la gente comienza a mencionar que con Correa estábamos mejor. Sí, Correa robó, pero hizo obras. Esto es terrible que siga sucediendo pues en un país sin valores, un país sin ética, sin moral, sin valores cívicos y patrióticos, obviamente está destinada inclusive a desaparecer, y si no, pues a vivir en esa incertidumbre como estamos viviendo actualmente en el Ecuador. Aquí hay que recuperar esos valores éticos, hay que recuperar esos valores morales, hay que recuperar la esencia de lo que significa democracia y lo que significa ejercer el poder democrático, que justamente es para servir a la población, para servir a los más necesitados, para dar ejemplo de ética, de moral, para actuar con justicia, y no pues lo que actualmente se está haciendo en nuestro país. Y eso de alguna manera pues hace que el correísmo comience a recuperar presencia en el país. Le hemos dicho al presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, que si él no actúa de una manera eficaz en contra de la corrupción, especialmente del gobierno de Correa, se puede repetir en el Ecuador lo que sucedió en la Argentina. Y le hemos comparado al presidente Lasso y le hemos dicho, vea, presidente, si usted no tiene la contundencia para enfrentar al correísmo, para enfrentar la corrupción del correísmo, usted se puede convertir en la versión ecuatoriana del presidente Macri, que a nuestro juicio le faltó más contundencia para enfrentar, para que los jueces condenen a los que se robaron el dinero en Argentina y luego pues regresaron al poder en Argentina. Y aquí en el Ecuador podría suceder lo mismo. Presidente Los que Gutiérrez, saquearon el Ecuador podrían regresar al poder en nuestro país. ¿hasta dónde alcanzó la corrupción en Ecuador, presidente Gutiérrez? Acaba de aparecer un libro de Emilio Odres sobre el caso Lava Jato en Brasil, ¿no? Que de una u otra manera fue el detonante en varios países de la región, entre ellos nuestro país, el Perú. En Ecuador, ¿cómo se tradujo esto? ¿Cuál fue estas acciones, ¿no?, que comprometieron o pudieron haber comprometido en su momento a Rafael Correa? ¿Estuvo comprometido también con estas vinculaciones con estas corporaciones brasileñas? Definitivamente sí. Y esa vinculación es clarísima. Aquí hay obras construidas por esa empresa con sobreprecios increíbles. Por ejemplo, solo por nombrar dos casos, tenemos
dos autopistas que se construyeron desde Quito hacia el nuevo aeropuerto que queda en el sector de Tababela, la una de un poquito más de 11 kilómetros que costó como 180 millones de dólares, es decir, cada kilómetro cerca de 18 millones de dólares, y la otra que se llama la Ruta Collas de 12 kilómetros y un poquito más, que costó como 320 millones de dólares, es decir, cada kilómetro alrededor de 30 millones de dólares. Y como hemos acá criticado, eso no costaría ni en la luna. Entonces son precios exagerados, una corrupción exagerada la que hubo en el gobierno del presidente Lasso. Y no solamente las denuncias son contra la empresa brasileña, sino también con empresas chinas. Por ejemplo, se construyó con la empresa Sinohidro un proyecto hidroeléctrico que se calculaba en alrededor de 1.000 millones de dólares porque podía generar menos de 1.000 millones de megavatios, alrededor de 900 millones de megavatios. Entonces, pues, debería costar alrededor de 1.000 millones de dólares. Esa obra finalmente costó 3.200 millones de dólares, tiene una serie de problemas técnicos en la construcción, por eso no está funcionando al 100%, y también se habla de otro sobreprecio millonario que podría estar bordeando los 2.000 millones de dólares en el gobierno de Rafael Correa. Hay otra obra, se intentó construir lo que se llama la refinería del Pacífico en la provincia de Manabí. Se gastaron 1.500 millones de dólares y no hay absolutamente nada, lo único que hicieron es aplanar una loma. Igualmente se gastaron como 2.200 millones de dólares en la repotenciación de la refinería de Esmeraldas y no hubo ninguna repotenciación, más bien pues esa refinería sigue trabajando no al 100%, solamente pues por nombrar 2 o 3 casos, y así como estos hay muchísimos en donde están involucrados los correístas, los del gobierno de Rafael Correa, con la presencia casi que personal del presidente Correa, porque como se afirmaba en la época en la que él gobernaba, no se podía comprar un lápiz sin la orden expresa o la autorización expresa por parte del expresidente Rafael Correa. Entonces aquí hay muchísimo que investigar, hay muchísimo dinero que recuperar, pero también pues el expresidente Rafael Correa simuló lo que en su momento hizo Hugo Chávez, ese famoso autogolpe en el año 2002, o lo que pretendió hacer Evo Morales en Bolivia con ese intento de magnicidio, me parece que era por el 2008. Acá pues Rafael Correa, siguiendo el mismo libreto, aquí preparó un autogolpe, un autosecuestro en el año 2010 y luego hizo lo mismo que Hugo Chávez, que Evo Morales, Rafael Correa. Una vez que salió libre, atacó a la oposición y se aprovechó para hacer reformas y apoderarse de la justicia y meter la mano en la justicia como él mismo lo mencionó. Y acá autoridades del Consejo de la Judicatura han mencionado que el 95% de jueces y fiscales fueron colocados por Rafael Correa. Esto es lo que no permite que avancen las investigaciones sobre los casos de corrupción terribles que hubo en el gobierno de Rafael Correa. Demoran los juicios, esconden los juicios, no hay una verdadera justicia acá en nuestro país. Nosotros pues siempre reconocemos en cambio la independencia de la justicia de la hermana República del Perú, en donde hay, me parece que 5 expresidentes del Perú, unos presos, otros sindicados, pero se ve pues que allá, al menos en este tema de juzgar a los exmandatarios, sí actúa la justicia con relativa independencia. Aquí en el Ecuador lamentablemente eso no ocurre, porque si habría justicia, Rafael Correa hace rato debería estar preso tras las rejas y se le debería incautar muchos de los bienes que tiene Rafael Correa y de las cuentas que se menciona tendría Rafael Correa en paraísos fiscales. Acá en el Perú también la corrupción es terrible, presidente Gutiérrez. Usted lo ha señalado, tenemos 5 presidentes que están involucrados en hechos de corrupción. Estamos dialogando desde Quito, Ecuador, con el presidente Lucio Gutiérrez, expresidente de la República de Ecuador, ¿no? Usted también ha indicado que la única salida para su país es hacer una reingeniería total. La unidad con organizaciones políticas honradas, cambios radicales, mejorar la calidad de funcionarios públicos. ¿Cómo lograr esto en el escenario que usted nos ha planteado? Una pobredumbre de la clase política, mucha corrupción, falta de planeamiento, etcétera.
Nosotros estamos hablando de algo que podría ser un plan piloto para algunos países de América Latina, porque también pensamos que América Latina o nuestros países hermanos de América Latina deben reinventarse, debemos de hacer una reingeniería total, tenemos que repensar nuestros modelos democráticos, nuestra institucionalidad democrática, porque al menos aquí en el Ecuador ha fracasado rotundamente. Y de ahí que nosotros proponemos que el próximo presidente del Ecuador en el año 2005, después de socializar, realice y convoque a una mega consulta popular para que sea el pueblo, no una asamblea constituyente, no a través de la asamblea, para que sea el pueblo, repito una vez que se socialicen esos cambios, los que aprueben en una mega consulta popular, si no se acaba en un día, tendrá que ser en 2, en 3 días, para refundar nuestros países, para aprobar una nueva constitución de la República que sea radical en contra de la corrupción, un nuevo Código Orgánico Integral Penal en donde se sancione drásticamente con cadena perpetua a todos los ladrones, especialmente a los ladrones políticos, y mientras no devuelvan la plata robada, no pueden salir de la cárcel. Un nuevo Código de la Democracia en donde no pueden ser candidatos gente que tengan glosas, que tengan grillete, que tengan antecedentes penales, en donde se ponga como requisito que para ser candidato tienen que aprobar un curso de capacitación y con examen, no solamente con su presencia, con examen, aprobar ese curso de capacitación para que puedan ser candidatos a cualquier dignidad de elección popular. Y para ciertos cargos, alcaldes, prefectos, asambleístas especialmente, e inclusive presidente de la República, exigir título de tercer nivel para elevar el nivel productivo y de eficacia de nuestras autoridades. También aprobar una ley que nosotros la llamamos de justificación y de incautación de bienes, una ley matemática muy simple que consistirá pues en evaluar a los empleados especialmente públicos, alguien que trabajó 30 años en la Contraloría, que fue juez, que fue fiscal, un expresidente, un exprefecto, exalcalde, etcétera, trabajó tantos años en el sector público, ganó tanto por año, debe tener tal patrimonio familiar. Si tiene 5 o 10 veces más, correcto, que justifique. Si es que justifica, porque a lo mejor se convirtió en empresario, porque a lo mejor se sacó la lotería, muy bien, se le felicita, se le aplaude, se le pone de ejemplo para el país, pero si no justifica, se le incautan esos bienes y esa persona pues va a servicio, digamos, a órdenes de la justicia. Y esta ley no debería tener ni inicio ni fin. Podríamos investigar 10, 20, 30 años atrás. ¿Usted será candidato en las elecciones del 20 de agosto? No vamos a ser candidato a la presidencia de la República porque no queremos fracturar más, dispersar más el electorado ecuatoriano por un periodo tan corto. Pretendemos ir a la Asamblea Nacional para, desde la Asamblea Nacional, cambiar, reformar nuestras leyes con algunas de las ideas que estoy mencionando, de tal manera de iniciar esa lucha tenaz en contra de la corrupción en nuestro país. ¿Qué puede ocurrir en agosto en Ecuador, presidente Gutiérrez? ¿Hacia dónde se puede inclinar la balanza en medio de esta turbulencia? Bueno, también le estamos diciendo al pueblo ecuatoriano que más allá de los fraudes electorales que se han denunciado, y hay denuncias concretas presentadas en la Fiscalía, porque lamentablemente la corrupción ha contaminado a todas las instituciones del Estado, incluido el Consejo Nacional Electoral, pero más allá de eso le estamos diciendo al pueblo ecuatoriano, a ver, pueblo ecuatoriano, quien finalmente elige a las autoridades somos nosotros los electores. Entonces ya basta, ecuatorianos, de dejarnos comprar el voto, de dejarnos comprar la conciencia, porque nos regalan una funda de comida, porque nos hacen cualquier regalo. Ha llegado el momento de analizar profundamente los antecedentes de los candidatos, de preguntarnos inclusive, ¿será que este candidato va a robar? Si la respuesta es sí, bueno, busquemos otra alternativa. ¿Será que este candidato va a trabajar, va a gobernar realmente en beneficio del pueblo ecuatoriano? ¿Será que este candidato va a cumplir con sus ofertas de campaña? Si es a la presidencia de la República, ¿será que este candidato va a generar confianza en el inversionista ecuatoriano para que inviertan en el Ecuador, para que traigan los miles de millones de dólares que tienen en el exterior e inviertan en el Ecuador, para que genere confianza en el ambiente regional, para que los inversionistas extranjeros vengan a invertir en el Ecuador y generar empleo
y de esa manera con empleo reducir la delincuencia? Si la respuesta es sí, bueno, ahí tenemos una alternativa de candidato. Pero le estamos diciendo al pueblo ecuatoriano que si sigues votando por los mismos ladrones de siempre, después no te quejes. Después no te quejes que cuando sales a la calle te asaltan. Después no te quejes que a tu pequeño negocio van los extorsionadores, van los vacunadores de estas bandas criminales a sacarte dinero. Después no te quejes si cuando tus hijos quieren entrar a la universidad no hay cupo para la universidad. Cuando quieres empleo, no tienes empleo ni para ti, peor para tus hijos. Entonces, de alguna manera queremos lograr hacer conciencia en el electorado ecuatoriano para que reaccione ahora que estamos en esta tremenda crisis y de alguna manera, repito, es ocasionada por nosotros como electores, porque somos nosotros los que hemos votado por esos asambleístas que hoy fueron cesados por el presidente Lazo y al menos los 46 o 47 asambleístas correístas ya han anunciado que se van a reelegir. Entonces, si el pueblo vuelve a votar por esos asambleístas, bueno, después no te quejes, pueblo ecuatoriano. De alguna manera, estamos tratando de coadyuvar a que el pueblo reflexione y vote adecuadamente en las próximas elecciones, ojalá. Y de esa manera, pues, comenzar con un cambio que tanto necesitamos en nuestro país. Permítame una pregunta final, presidente Gutiérrez, ¿no? Y esto tiene que ver ya con el contexto internacional latinoamericano, ¿no? Acaba de culminar una cumbre de presidentes en Brasil, convocada precisamente por el presidente Lula, ¿no? Y allí, el presidente de Brasil ha dicho que pese a los informes de torturas y presos políticos, él ha defendido la dictadura de Nicolás Maduro. Es una narrativa construida, ha ido un poco más, dice, que todavía hoy continúa habiendo prejuicios contra Venezuela y ha prometido el presidente Lula superar fomentando la integración plena entre ambos países, ¿no? ¿Es o no es una dictadura la de Venezuela y qué le parece la posición de Lula da Silva? Bueno, más allá de las palabras y más allá de los juicios de valor, vamos a las evidencias. En el Ecuador habrá más de 500,000 venezolanos, muchos de ellos en las calles, en las esquinas pidiendo caridad. Algunos han sido incluidos en los diferentes trabajos y oportunidades que hay acá en el Ecuador. Y así como están en el país, tenemos en la hermana República de Perú, posiblemente más que en el Ecuador y en toda América Latina. ¿Por qué esa gente salió de Venezuela? Justamente porque en Venezuela, primero, no hay un régimen democrático. Segundo, en Venezuela no hay oportunidades de trabajo. Tercero, en Venezuela se ha perseguido al sector productivo y no hay oportunidades de trabajo. La corrupción campea, las denuncias de la narcopolítica en Venezuela, bueno, han llegado pues a instancias internacionales. Entonces, creo que se comete un error al, por ideología, apoyar a un gobierno que ha sido criticado a nivel mundial. Creo que ahí también nosotros como políticos debemos reflexionar. Una cosa es la lealtad, pero otra es la complicidad. La lealtad tiene que ser a los valores. Ok, eres mi compañero, eres mi colega, somos ideológicamente similares, pero yo te apoyaré mientras tú actúes de manera honrada, de manera honesta, de manera cívica en beneficio de tu país. Pero si tú comienzas a actuar mal, a perseguir, a asesinar, a robarte la plata, a permitir el ingreso del narcotráfico, a provocar esa diáspora, en este caso de venezolanos, bueno, si sigo apoyando a un presidente de esa naturaleza, eso ya no es lealtad en nuestro criterio, eso se llama complicidad. Y ojalá pues el resto de mandatarios latinoamericanos y americanos y del mundo comiencen a pensar de esa manera y más bien actuar de manera conjunta y contundente para que haya democracia real en Venezuela y de esa manera pues los venezolanos que están de migrantes en varios países y que lo hacen en contra de su voluntad puedan regresar a su país, porque no hay cosa más terrible que uno vivir desterrado, que uno estar fuera de nuestra patria obligado. Cuando uno sale porque desea a lo mejor buscar otros aires, otras oportunidades, bienvenida esa decisión, pero en la mayoría de los venezolanos lo hacen por las circunstancias, por ese modelo que ha destruido países, por ese modelo que ha destruido a Cuba, por ese modelo que destruyó a la Alemania comunista. Pero ahí deberíamos
fijarnos. Ese modelo ha fracasado en el mundo entero. Fracasó en la ex Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, fracasó en la China popular, en donde tienen pues un sistema comunista, pero como ellos dicen, con dos modelos o con dos alternativas. Ellos permiten las inversiones, permiten propiedad privada en ciertos sectores, y eso es lo que ha permitido el despegue fenomenal de la China. Así es. Pero cuando se ha aplicado ese modelo, los países pues han sido destruidos. ¿Por qué? Si no, la pregunta, aquellos que hablan tanto del socialismo chavista del siglo XXI, ¿por qué no van a Cuba? ¿Por qué no van a vivir en Venezuela? Cuando ellos huyen, se van a Europa y se van a los Estados Unidos, al sistema capitalista que tanto critican. Tampoco el capitalismo, obviamente, es la panacea. Aquí lo que necesitamos es un modelo equilibrado que solucione los problemas más graves de pobreza, de desempleo, de corrupción que tenemos en nuestros países, especialmente en el Ecuador. Presidente Lucio Gutiérrez, ha sido un gusto conversar con usted a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Gracias por atender esta comunicación. Buen día, estaremos conversando pronto. Muy amable. Muchísimas gracias a RCR, un abrazo a los hermanos peruanos y ojalá pues las cosas cambien en nuestros países. Que Dios nos ilumine, que Dios nos dé sabiduría, especialmente a nuestras autoridades para que actúen con coherencia en beneficio especialmente de los más pobres de nuestros países. Ojalá así sea. Muchas gracias, muy gentil. Gracias, muy reconocido por esta comunicación desde Quito, Ecuador, con el señor Lucio Gutiérrez, es presidente de Ecuador. RCR, la red que comunica y une al Perú.